¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Las películas con asesinos seriales son muy divertidas. Nos proveen de nuestra dosis de asesinatos y horror, y al final podemos salir de la sala de cine sin sentir ninguna culpa porque sabemos que nada de eso fue real. Incluso las películas que dicen estar basadas en hechos reales inevitablemente terminan siendo una tomada de pelo. Y no lo digo como queja, es bastante bueno que cosas como estas no pasen. Claro, las películas de asesinos seriales y los slashers en general son un género bastante popular porque sabemos que todo lo que vemos es ficción y que estaremos a salvo por las noches. Al final del día, ¿qué clase de maniático buscaría películas basadas en historias reales de horrorosos asesinatos para ver una tarde lluviosa de octubre acompañado de unas buenas palomitas de maíz? Bueno, desafortunadamente, tal vez tú lo hayas hecho sin estar consciente de esto, porque estas son las 4 películas de terror cuya trama no sabías que en realidad ocurrió. Número 4. En las películas de Saw, un asesino serial conocido como Jigsaw capturaba personas y las torturaba utilizando todo tipo de artefactos de fabricación casera, como si fuera una versión menos horripilante de cositas. Usualmente hacía esto en áreas solitarias donde nadie pudiera interrumpir sus mórbidos asesinatos. Típicamente dejaba mensajes grabados para sus víctimas y las instrucciones de cómo escapar de su fatal destino. Es mucho más realista que, digamos, Freddy Krueger, pero definitivamente no hay manera de que alguien así pudiera operar en la realidad. Tan solo la premisa de la historia es bastante ridícula incluso para los estándares de Hollywood, ¿no es así? De no ser porque realmente existió alguien como Jigsaw en la vida real, solo que muchos años antes de que la franquicia iniciara. En los años 90, David Parker Ray era un asesino serial que vivía en la sucursal del infierno, es decir, Nuevo México, lugar donde secuestraba a sus víctimas y las metía en una casa rodante con aislante acústico que tenía en su propiedad, a la cual llamaba su cajita de juguetes, porque muchas veces la vida real es mucho más terrible que cualquier cosa que nuestras retorcidas mentes puedan imaginar. Justo como en las películas, le gustaba dejar mensajes de audio grabadas en cintas para que sus víctimas les escucharan cuando despertaran. Este sujeto tenía 3 cómplices que lo ayudaban a cometer los asesinatos. Solamente pudieron atraparlo porque uno de sus secuaces dejó una llave en una mesa en un lugar donde tenían cautiva a una mujer llamada Cynthia Vigil Jaramillo, quien tomó la llave y escapó, pero no sin antes luchar contra su carcelero y correr desnuda por toda la propiedad hasta que encontró ayuda. Me gusta pensar que cuando los llevaron a la justicia, Cynthia los acusó de secuestro y de ser unos completos estúpidos para cometer asesinatos. Pero la parte más rara es la que las similitudes entre David y Jigsaw parecen ser totalmente coincidencias. James Wan y Leigh Whannell, los creadores de Jigsaw, nunca mencionaron el haber tomado como inspiración a este asesino de la vida real. Solamente querían hacer una película de terror que ocurriera en un solo cuarto para mantener bajos los costos de la producción. Así que o están mintiendo para no parecer que están glorificando a un asesino serial de verdad, o estos sujetos piensan de la misma manera que el asesino serial de verdad, y pues ya no sé cuál de las dos es más perturbadora. Número 3. En la vida real, los asesinos seriales tienden a ser sujetos sin mucha clase y con un terrible problema de disfuncionalidad social. Es por eso que Thomas Harris hizo algo especial con Hannibal Lecter, un asesino de la alta sociedad que era extremadamente sociable. Lecter era un respetado psiquiatra y amante de la cultura, y quien disfrutaba de comer gente de vez en cuando. Por muchos años, Harris se mantuvo hermético acerca de lo que lo inspiró a crear a Hannibal Lecter. Algunos habían notado que el personaje tenía mucho parecido con Albert Fish, un asesino de los años 1900 quien asesinaba y comía niños pequeños y luego les escribía cartas a los padres de los niños para contarles qué tal sabían sus hijos. Y aunque algunas de las características de Lecter están ahí, Fish era un trabajador de clase baja, no un tipo en la cima de la élite social. Eso sí, las cartas estaban escritas de manera muy amable, porque podrás ser pobre, pero eso no tiene por qué quitarte los modales. Cuando llegó el 25 aniversario del Silencio de los Inocentes, Harris al fin reveló quién había sido su inspiración para el personaje. Harris habló de un doctor mexicano, a quien le dio el seudónimo de Dr. Salazar, a quien conoció mientras lo entrevistaron en una prisión de Monterrey. El Dr. Salazar era un cirujano que había matado a su novio cuando tuvieron una pelea y mutiló su cuerpo. También se sospechaba que el doctor había matado a otras personas, pero esto jamás se comprobó. Aún así, el doctor era un hombre muy respetado en prisión. Harris decía que siempre iba bien vestido y que era muy sociable, y tal vez también por el hecho de que fácilmente lo podías confundir con un doctor que trabajaba en la prisión. Un grupo de investigadores descubrieron que el Dr. Salazar podría haber sido Alfredo Valli Treviño, un reo sentenciado a muerte quien conmutó su sentencia por 20 años de prisión. Treviño regresó a su profesión de doctor después de que fue liberado. Hay quienes dicen que él sabía que había sido la inspiración para Hannibal Lecter, lo cual se convirtió en un chiste recurrente en todas las reuniones familiares, porque evidentemente todos en su familia están igual de locos que él. Número 2. Hablando de Hannibal Lecter y el Silencio de los Inocentes, vamos a hablar de James Gump, mejor conocido como Buffalo Bill. Seguramente ya habéis escuchado mencionar que Ed Gein fue una de las influencias
para crear a Bill, pero no fue el único. Por ejemplo, Ted Bundy fingía estar herido para que las personas acudieran a ayudarlo y así poder secuestrarlas, justo como hace Buffalo Bill. Una de las características principales de Buffalo Bill es la fosa gigantesca que hizo en su sótano y donde mantiene a las mujeres que secuestra. Pues resulta ser que esto fue tomado directamente de un asesino llamado Gary M. Heidnik. Entre noviembre de 1986 y en enero de 1987, Heidnik capturó a 5 mujeres y las encerró en su sótano. Este sujeto también cavó una fosa enorme donde ponía a las mujeres a manera de castigo. Hubo una vez en la que llenó el pozo de agua y utilizó un cable de corriente para electrocutar y matar a una mujer. Otra mujer murió de inanición y finalmente una de ellas convenció a Heidnik para que la liberara temporalmente para poder ir a ver a su familia. Ella llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y la policía arrestó a Heidnik en una gasolinera donde estaba esperando a que la mujer volviera, lo cual nos da como moraleja que jamás creas las promesas que te hace una mujer porque puedes acabar en la cárcel. En el juicio, su argumento de defensa, el cual puede considerarse el argumento más estúpido en toda la historia de las leyes, fue que cuando se mudó a esa casa las mujeres ya estaban ahí. Su abogado trató de utilizar el argumento de la locura, ya que mezcló partes de los restos de una mujer con comida para perro y se las dio como alimento al resto de sus rehenes. El argumento fue exitoso ya que el juez pensó que este tipo estaba loco y por eso fue condenado y ejecutado en 1999. Número 1. Tal vez recuerdes a Annie Wilkes de la novela de Stephen King Misery, que aparte del detalle ese de secuestrar a su autor favorito y mutilarlo, también era una enfermera. En la película ella tenía un cuaderno lleno de recortes de periódicos donde se contaban las historias donde había salvado un montón de bebés y otros tantos donde se le acusaba de haberlos envenenado. Pues resulta ser que de acuerdo a Rob Reiner, el director de esta adaptación, esto pudo estar basado en una mujer real llamada Janine Jones. Janine era una enfermera quien accidentalmente / a propósito mató alrededor de 46 niños después de envenenarlos intencionalmente. Su idea era que después de que los niños se enfermaran, la super enfermera Jones llegaría al rescate y los salvaría milagrosamente. Desafortunadamente esto no funcionó y más desafortunadamente esto no funcionó un montón de veces más. Esta es una enfermedad mental conocida como síndrome de Munchausen por poder. Consiste en hacer que alguien más se enferme o inventar una enfermedad para ganarse la simpatía, la confianza o el elogio de los demás. Este se ha convertido en uno de los desórdenes mentales favoritos de Hollywood y ha aparecido en prácticamente la mayoría de las historias de crímenes en los últimos años, porque es obvio que Hollywood no se está quedando sin ideas originales. Después de que el hospital donde trabajaba Jones se dio cuenta de que un montón de niños que estaban bajo su cuidado fallecieron, se negaron a investigar por temor a ser demandados y lo que hicieron en su lugar fue despedir a todas las enfermeras y quemar todos los registros, porque así es el mundo en el que vivimos. Mucho peor que una película de terror. Janine entró a trabajar a otro hospital y comenzó a hacer sus fechorías de nuevo, hasta que un doctor se dio cuenta que una botella de succinilcolina, a la cual solo él y Jones tenían acceso, tenía marcas de agujas y comenzó a sospechar que algo estaba mal. Jones admitió que estaba envenenando a los niños para hacer parecer que estaban enfermos y así justificar la construcción de una unidad de atención infantil en el hospital. Obviamente no se tragaron esta excusa y la super enfermera se fue a la cárcel a la super chingada. La sentencia original era de 99 años, pero debido a una ley para prevenir la superpoblación en las cárceles de Texas, está programada para que la liberen en el año 2018. Por si necesitabas algo en que pensar antes de irte a dormir el día de hoy. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Gian Patrón, para Daniel Sánchez, para Odín Saavedra, para Valentina Reséndiz y por último un saludo para Ulises López. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.